Muy buenas tardes a todos. Estamos a 13 días del plebiscito constitucional y si de algo estamos seguros es que cualquiera sea el resultado, se abrirán enormes desafíos para el futuro de nuestro país. Para poner precisamente una mirada en el día después, tenemos hoy con nosotros a dos connotadas voces del análisis político actual, con las que esperamos poder observar el proceso constituyente para poder proyectarlo después hacia el día después. En estricto orden de abecedario, tenemos con nosotros a Max Colodro. Max es analista político, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y a Daniel Mansuy, también analista político, doctor en ciencias políticas, profesor de la Universidad de los Andes y investigador del IES. Ambos además escriben y participan activamente en distintos medios de comunicación. Vamos a partir con una pregunta para cada uno de ustedes en torno a hacer un escenario general y luego vamos a entrar en otras vicisitudes del debate y vamos a dejar al final un espacio para preguntas del público que nos está hoy día acompañando. Partamos entonces, Max, contigo. ¿A qué te parece a ti responde esta propuesta de nueva constitución? Es decir, ¿qué elementos interesa considerar en el proceso constituyente, del proyecto constituyente, y que podríamos, digamos, proyectarlos hacia el futuro de cara al día después? A ver, yo en primer lugar creo que hay que constatar que este es un proceso constituyente que surge de una circunstancia muy particular, es un proceso constituyente que surge de una crisis social muy profunda, y que de algún modo es la respuesta a la violencia que se genera en Chile a partir del estallido social, cuando finalmente el sistema político en su conjunto, incluyendo al propio presidente de la República, en ese momento Sebastián Piñera, llegan a la convicción de que la manera de afrontar la crisis pasa necesariamente por abrir un proceso constituyente. Entonces, en mi opinión, este proceso constituyente ha estado teñido de esa circunstancia y del hecho de que finalmente aquí lo que hubo fue un chantaje a la democracia, finalmente. Un chantaje a la democracia desde la violencia, desde sectores que estuvieron dispuestos a aprovechar políticamente lo que estaba ocurriendo en las calles y a partir de eso impusieron una determinada agenda y además empezaron rápidamente a definir ciertos contenidos también para ese proceso constituyente. Entonces, a mi juicio, las características que ha tenido el proceso constituyente, me refiero a la elaboración de la Constitución misma, a sus contenidos, no escapa a las circunstancias de su origen y creo que la radicalidad, esto que el expresidente Lagos ha llamado al tener una Constitución finalmente partisana, el haber terminado en una Constitución partisana, responde de alguna manera a que ciertos sectores minoritarios de la sociedad chilena tuvieron en determinadas circunstancias la capacidad de imponerle a la mayoría una determinada visión de la sociedad, de su sociedad, la sociedad que ellos tenían en mente, y eso es en buena medida lo que explica, a mi juicio, por qué este proceso constituyente hoy día no tiene los niveles de respaldo ni ha logrado los grados de unidad que requiere para poder ser un proyecto ampliamente de consenso y mayoritario. Perfecto, Daniel. Y si partimos desde este predicamento, ¿verdad? Que tenemos un proyecto que no genera unidad y que fue de alguna manera estructurado a partir de una crisis política muy importante. Si pensamos ahora en los escenarios post-plebiscito, estamos a 13 días, ¿qué escenarios pueden abrirse desde el punto de vista de la política, de los escenarios posibles de la democracia, a partir de la votación en cualquiera, obviamente, de los dos escenarios? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con Max y contigo, María José. Los escenarios, bueno, son obviamente, naturalmente muy distintos según el resultado que haya, pero en cualquier caso yo creo que el dato fundamental es que el proceso sigue abierto y sigue abierto por mucho tiempo. No es que aquí haya una salida más corta o más expedita que la otra, ¿no? Y pienso en lo siguiente, pienso en que de ganar el apruebo lo va a hacer primero por un margen estrecho, creo yo, y por tanto habría que avanzar, me parece, en algo así como la generación de un pacto constitucional equivalente a lo que hizo Pinochet el año 89, ¿no? Con un plebiscito que incluyó reformas sustantivas, pero para generar algún tipo de pacto constitucional un poco más amplio. Y por otro lado, habría que adecuar mucha legislación y dictar leyes de implementación. Las disposiciones transitorias en esto son bien explícitas y muy exigentes, y eso va a tomar tiempo y se va a comer buena parte del debate político en los próximos años. En caso de ganar el apruebo, yo creo que esto es importante tenerlo en mente, la discusión constitucional se va a comer
los próximos 3 años que le quedan al presidente Boric en la discusión de implementación, por decirlo así, porque además el Congreso está muy dividido y no va a querer implementar como quiere implementar a Prueba de Dignidad, por decirlo así, ¿no? Y de ganar el rechazo, por supuesto, parece haber bastante coincidencia hoy día. Es más, muchos actores ya tienen integrado este dato, digamos. Yo no tengo idea de lo que va a pasar el 4, pero sí constato que los actores tienen integrado este dato de que en caso de ganar el rechazo se tiene que volver a abrir un proceso constituyente cuyas condiciones habrá que negociar. Yo supongo que no podrán ser las mismas que dieron este resultado, digamos. Habrá que ver qué es lo que falló, qué problemas hubo en el diseño, pero se va a abrir un nuevo proceso también que también nos va a tener embarcados. Yo espero que sea lo más acotado posible, pero se va a tomar un tiempo, ¿no? Ya la elección, una eventual nueva elección de convencionales, simple visita o consulta previa, ya tiene que ser en varios meses más, y por tanto le vamos añadiendo tiempo y por tanto, nuevamente, repito la misma idea, el gobierno del presidente Boric parece que va a estar marcado por la discusión constitucional y no va a tener mucha manera, creo yo, de implementar su programa, digamos, después del plebiscito, pase lo que pase. Si lo pensamos así, en el fondo en cualquier escenario lo que habría es un escenario de bastante incertidumbre de lo que puede surgir, ¿no es cierto?, hacia adelante. Pero al mismo tiempo podemos pensar que las circunstancias de base han cambiado muchísimo. O sea, no estamos en octubre del 2019 ni estamos en noviembre, digamos. Si lo pensamos así, ¿qué condiciones te parece a ti, Max, deberían gestarse, deberían producirse en el sistema político, en la sociedad, para que un eventual nuevo proceso constituyente fuera un proceso exitoso? Fuera un proceso que efectivamente lograra convocar o al menos permitir que la ciudadanía se identificase y en definitiva obviamente lo aprobara con un grado alto de aceptación, digamos, del mismo. ¿Qué debería cambiar? A ver, para mí uno de los problemas, de las fallas de origen que ha tenido este proceso, tiene que ver con que de alguna manera la centroizquierda y la izquierda, fundamentalmente, vieron en este proceso, dada la coyuntura y la circunstancia en la que se genera, una oportunidad de saldar cuentas con un pasado de derrotas, de frustraciones, de victorias a medias, y por lo tanto la posibilidad de no reconocer una cuestión que para mí es fundamental, y es de que la sociedad chilena está desde hace mucho tiempo dividida fundamentalmente entre una gran mayoría de centroizquierda y una gran mayoría de centroderecha. Y este proceso constituyente a lo que apuntó en el fondo, a mi juicio, fue a negarle legitimidad moral, política, ciudadana, democrática a esa mitad de centro-derecha que por diversas razones, que tienen que ver también con el propio diseño del sistema electoral que se usó, terminó muy subrepresentada, muy disminuida en la Convención Constitucional. Entonces, si tú me preguntas cuál es la condición necesaria para que un eventual proceso constituyente pueda funcionar hacia adelante, para mí la condición básica, esencial, antes que cualquier otra, es que estas dos mitades, la centroizquierda y la centroderecha, tengan la capacidad de reconocerse como un interlocutor válido, legítimo, y tengan la absoluta convicción de que esta sociedad no tiene ninguna posibilidad de seguir adelante, de prosperar, de mirar al desarrollo con alguna perspectiva razonable si no se reconocen y si no son capaces de llegar a la convicción de que tienen necesariamente que construir acuerdos entre esas dos grandes mayorías. Y si lo pensamos así, Daniel, se produciría una cierta anomalía en relación a fenómenos políticos del mundo. En general en el mundo vemos fenómenos muy polarizados o de populismo de izquierda y de derecha. ¿A ti te parece que esta confluencia que ha tenido en alguna de las dos opciones, en el rechazo a la centroizquierda y la centroderecha, que ha permitido diálogos que efectivamente, como dice Max, no eran posibles hace un tiempo atrás, es un fenómeno que puede instalarse o más bien, sacado, digamos, el objetivo común, es un fenómeno que va a ser temporal y cada uno volverá, digamos, a su lugar natural, dificultando justamente el proceso que Max dice o reconoce como necesario? Sí, yo creo de hecho que ese es el hecho, valga la redundancia, más significativo políticamente. Por formularlo así, Ricardo Lagos quedó en el centro. Se la arregló, él tiene talento para esto, se puso en el centro y quedó en el centro, ¿no? Y eso quiere decir que toda la centroizquierda, que, para que se entienda bien, está a la derecha de Lagos en términos relativos, quedó del lado del rechazo. Y eso es un hecho importante porque para mi generación, digamos, nunca hayamos visto esto, porque el eje del sí y el no era muy estructurante, no era muy determinante, por decirlo así. Y yo lo diría así, yo creo que al menos se abre una oportunidad para que en lo que se refiere a la discusión constitucional, que yo creo es la trampa en la que hemos estado metidos, ¿no? La discusión constitucional es una discusión de reglas en torno a las cuales vamos a jugar el juego después. Entonces, en torno a lo que tiene que ver en la discusión constitucional, se abre una oportunidad, en caso de ganar el rechazo, de concordar esas reglas como tiene que ser, que es hacia el centro.
que es una convergencia hacia el centro, ¿no? Donde todos los sectores moderados participen y donde todos los sectores moderados se sientan representados por esa nueva constitución. Entonces podríamos llegar, yo no comparto el sueño necesariamente de lo que los liberales llaman, o algunos liberales llaman la constitución mínima, pero podríamos ir a algo en esa dirección, ¿no? De una constitución mucho más acotada, mucho más orgánica y funcional, mucho menos ambiciosa políticamente para después dejarle eso al juego de las legítimas mayorías, ¿no? Yo creo que esa es la discusión que podríamos eventualmente distinguir, ¿no? Una cosa son las reglas del juego y después veremos cómo nos situamos en ese juego, ¿no? Pero yo creo que ese es un hecho político muy significativo. Digamos, el cruce del río de... Exacto. Y si tenemos justamente, porque aquí veo yo otro problema, ¿no es cierto? Hay un grupo, ¿no es cierto?, político que está cruzando el río efectivamente y que parece permitir ciertos acuerdos que antes eran imposibles. Pero al mismo tiempo, y entendiendo que el proceso fue un proceso que se sitúa o que se inicia en una crisis, hay ciertos grupos que de alguna manera tuvieron voz, ¿no es cierto?, una voz muy privilegiada incluso en la convención, y que si el proceso vuelve de alguna manera a los cauces naturales de la política, podrían sentir que están excluidos. Entonces, un desafío no solo nuestro, sino que la política en general, es cómo se insertan, ¿no es cierto?, estas nuevas voces en un juego político sólido, teniendo en cuenta, digamos, que la democracia exige la participación y unos partidos políticos sólidos y canales de participación adecuados. Entonces, si nosotros pensamos en este nuevo proceso que busque la estabilidad democrática, pero que incorpore esas nuevas voces, ¿cómo debería ser esa dualidad, digamos? ¿Cómo ponemos en el centro a los independientes, a los movimientos ciudadanos y los incorporamos en estos cauces políticos que son más institucionales y que son los que parecería ser que podrían llevarnos a buen destino? Bueno, yo creo que ese va a ser uno de los principales problemas que vamos a tener en el escenario de que gane el rechazo, que se ve como el escenario más probable según las encuestas. Es decir, cómo encontrar un mecanismo representativo, democrático, que no genere las distorsiones que generó el sistema electoral que se usó, que fue un sistema ad hoc, pensado única y exclusivamente para la elección de los convencionales, que era un sistema que básicamente lo que buscaba era sobrerepresentar a grupos minoritarios y subrepresentar a las grandes mayorías. Y ese fue el objetivo buscado y ese fue el objetivo conseguido además. Entonces, yo creo que sinceramente una de las complicaciones importantes que vamos a tener va a ser cómo volver a poner a estas minorías en su rol y en su lugar de minorías, cuando son minorías que además tienen una vocación hegemónica desde el punto de vista ideológico muy importante y que habían logrado en este proceso tener efectivamente un control y una hegemonía importante, pero si tú comparas con lo que ya fue cuando volvimos a un sistema electoral más proporcional, como el que se usó para la elección parlamentaria última, la de noviembre del año pasado, de nuevo tuvimos a la derecha obteniendo los resultados históricos que ha obtenido desde el retorno a la democracia, es decir, la derecha terminó ahora con el 50% del Senado y el 44% de la Cámara de Diputados. Y yo creo que el problema es que estos sectores minoritarios, más radicalizados de la izquierda, no van a querer tener de nuevo, no van a querer volver a un sistema proporcional como el que se refleja en la elección parlamentaria, sino que van a buscar de nuevo un sistema electoral que sobrerepresente a las minorías y subrepresente a las mayorías, y yo creo que probablemente ese va a ser uno de los problemas más complejos a resolver en el proceso de reinicio de un proceso constituyente, si es que termina imponiéndose el rechazo. Y ese acuerdo, Daniel, precisamente, debería partir desde dónde. El presidente ha dicho que él tiene de alguna manera resuelto que, poniéndose en relación al plebiscito de entrada, lo que debería ocurrir es que naturalmente se debe elegir una nueva convención constitucional, ¿verdad? Hay otros grupos que sostienen lo contrario, que dicen aquí deberíamos consultar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía en orden a iniciar un nuevo proceso. Pero ese plebiscito se ha puesto bastante en cuestión últimamente, por distintas razones, entre otras por una dificultad de participación, de validación. Entonces, ¿cómo crees tú que debería ser esa articulación? ¿Quién debería, de alguna manera, liderar esa articulación o quién debería participar en orden a lograr un reconocimiento suficiente para que se valide este nuevo proceso, digamos, en la ciudadanía y también, obviamente, en los actores políticos? Tiene que ser, creo yo, un acuerdo lo más parecido posible al del 15 de noviembre, donde participen la mayor cantidad de fuerzas políticas. Me parece que el Senado es el lugar natural donde eso podría ocurrir. Yo creo que el presidente del Senado, también el presidente de la Cámara, pero sobre todo el presidente del Senado, en caso de ganar el rechazo, va a adquirir un papel preponderante, porque ese acuerdo
A ese acuerdo, por supuesto que el presidente puede colaborar, puede impulsar ideas, pero ese acuerdo es un acuerdo político de las fuerzas con representación parlamentaria. El plebiscito yo creo que es interesante, muy interesante esa pregunta, si hay que hacer plebiscito o consulta. Sería consulta si uno pusiera varias alternativas, ya no sería plebiscito, ¿no? Mi impresión es que la derecha tiene un muy mal recuerdo del plebiscito de entrada. Entendió tarde que mejor se lo hubiera ahorrado porque se dividió, no sabía qué decir y fue un muy mal momento para la derecha por muchos motivos. También es cierto que la gente está cansada y uno puede pensar que ya no quieren más, o sea, la participación en una consulta así, con varias alternativas, además uno puede suponer que no sería demasiado alta y por tanto existe la tentación. Yo tengo dudas de que eso sea una buena salida, no tengo una opinión formada así como una opinión demasiado concluyente, pero yo creo que ha cambiado tanto el ánimo que no sería malo ir a testear de nuevo a la población esa pregunta, pero yo creo que la clase política va a llegar a la conclusión de que es mejor ahorrarse eso y pasar una nueva convención, a una elección de convencionales con reglas, eso sí, como bien decía Max. Yo creo que los independientes, así como fueron en la ¿cuáles elección, serían las nuevas reglas? yo creo que independientes, listas de independientes no va a haber. Yo creo que eso hay un acuerdo en la clase política y ningún partido político está dispuesto a pegarse el mismo cabezazo en la pared. Yo creo que escaños reservados van a haber, pero proporcionales a la gente que vote en ese padrón y no proporcionales a la población que se autoidentifica así, porque eso también generó una enorme distorsión en la convención. Y yo supongo que va a haber alguna fórmula de paridad o algo parecido a la paridad. No sé si va a ser la misma. A mí no me gustaba esa fórmula porque significó que hombres y mujeres que sacaron más votos que competidores quedaron fuera, digamos, de los dos sexos. Y por tanto yo creo que paridad sí va a haber, independientes no, escaños reservados corregidos. Yo creo que vamos en esa dirección, digamos. Y en condiciones normales debería ser de nuevo con regla de 2/3, y en condiciones normales la derecha debería obtener 1/3, y por tanto deberíamos llegar a algún tipo de constitución que alcance consensos más amplios, ¿no? Esto es interesante notarlo, no sabemos lo que va a hacer el 4, ¿no? Pero la izquierda se alegró muchísimo cuando la derecha obtuvo menos del tercio, ¿no? La derecha perdió su poder de veto. Escuché a algún convencional frente amplista decir esa misma noche, ¿no? El pueblo de Chile en su sabiduría le ha quitado el veto a la derecha, perfecto. No fue una buena noticia porque los triunfos demasiado absolutos en política no sirven, en todo caso hay que saber administrarlo y es muy difícil administrar un triunfo así, ¿no? A mí no me gustaría que mis oponentes políticos no tuvieran nada que decir en un proyecto constitucional, digamos. Yo creo que ese fue un problema, y fue un problema que se dio por diseño de regla, pues se acuerdan que se votó justo después de que el gobierno de Piñera fue al Tribunal Constitucional por algún retiro, o sea, fue el peor momento para la derecha sin duda. COVID también, que desmovilizó, se supone, al electorado más conservador de derecha. A la gente de la tercera edad, entre otras cosas. Fue como una tormenta perfecta para la derecha, ¿no? Y ahí estuvo el problema, creo yo, ¿no? Yo no creo que sea bueno que ningún sector representativo de la sociedad se quede con menos de un tercio en esa convención. Y por eso estamos como estamos, digamos, que todo indica, o al menos todas las encuestas dicen que lo más probable es que gane el rechazo, sabiendo que efectivamente se cumplieron las reglas. Esto es muy extraño, ¿no? 80-20 plebiscitos de entrada, elección de convencionales democrática, regla de 2/3 adentro, que es una regla que es de verdad muy exigente, y sin embargo, a pesar de todos esos controles, parece que el rechazo va a ganar, o al menos si gana la prueba va a ser, digamos, por nariz. A ver, pensemos entonces un poco en el texto, porque lo que está claro es que si gana el rechazo y hay un nuevo proceso constituyente, no partimos de cero, ¿verdad? De hecho, se han establecido tiempos que son bastante más cortos y entonces tenemos que partir pensando cuáles son las cosas que de este proyecto pueden permanecer, que son positivas, y por el contrario, cuáles serían aquellas sobre las que habría que trabajar o las que habría que cambiar, ¿verdad? Entonces, esa pregunta para los dos, sin pensar en el escenario que, solamente analizando el texto, que al final se nos olvida, pero es el punto por el que estamos votando. ¿Cuáles son, a los ojos de ustedes, los grandes puntos que hay que corregir y los riesgos que se correría, digamos, si se mantienen así? Y por el contrario, ¿cuáles son los elementos que habría que mantener? Es decir, las conquistas o los buenos elementos que esta propuesta tiene. Max. A ver, yo creo que sinceramente la única gran cosa que podría rescatar en lo personal, en mi opinión personal, y que creo que además ha sido rescatada también por sectores que han sido muy críticos de este proceso constituyente, pienso por ejemplo en el presidente de la UDI, en Javier Macaya, es la idea de un Estado social y democrático de derechos. Creo que efectivamente ahí hay un relativo consenso, más allá de lo que eso pueda significar. Creo que ahí también hay una discusión respecto de qué significa eso,
pero al menos como idea, la idea de un Estado que debe tener como obligación emparejar la cancha y poner mínimos civilizatorios, como se llaman, en términos de derechos sociales, yo creo que ahí hay una conquista y hay un logro en el actual proyecto que es reconocido transversalmente. En el resto de las cosas, yo sinceramente no rescataría nada. Creo que en materia de plurinacionalidad no rescataría nada. Probablemente rescataría algo en materia de multiculturalidad. Creo que ahí efectivamente hay una idea importante de reconocer a la sociedad chilena como una sociedad diversa culturalmente, con diversas raíces, diversos orígenes y diversas sensibilidades frente a cuestiones bien sustantivas. En materia de sistema político no rescataría nada. Creo que el sistema político que se propone es un experimento que no existe en el mundo. Creo que yo en lo personal soy más bien, tiendo a ser en la realidad de lo que es Chile y de lo que son los países de América Latina, más bien partidario del presidencialismo que de regímenes semipresidenciales o parlamentarios no existen, de hecho, en América Latina, por una buena razón. Y en materia de sistemas de justicia, creo que eso también es un experimento que a mi juicio yo volvería atrás. Creo que eso, en mi opinión, debiera ser corregido de manera muy fundamental. Entonces creo que la idea del Estado social y democrático de derechos y de la multiculturalidad creo que son las dos cosas que en mi opinión podrían ser las más rescatables y podrían eventualmente mantenerse en un nuevo proyecto. Daniel. Sí, estoy de acuerdo con el Estado social de derecho, aunque después va a haber una discusión, pero que es natural y es política respecto de qué significa eso, pero eso es legítimo y es normal. Hay algo que a mi juicio quedó muy mal articulado en la Constitución, pero que yo creo que es una idea interesante, que es la idea descentralizadora del Estado regional. A mi juicio quedó mala y quedó realmente muy mal. Soy muy crítico de eso, se discute menos porque no están bien articulados las distintas prerrogativas que tiene cada uno de los niveles, ¿no? Eso está realmente con una vaguedad que a mí me irrita bastante, pero como principio creo que hay algo que rescatar ahí, ¿no? Rescato también en sistema político lo mismo que Max, que es el presidencialismo, que se mantiene aunque con muchos asteriscos. Y a la hora de corregir cosas, a mí lo que más me preocupa tiene que ver de nuevo con el sistema político, que es la falta de contrapesos y de equilibrio, ¿no? Hay una Cámara de Diputados extraordinariamente poderosa que puede sesionar con 1/3 de sus diputados, de sus miembros, y que la mayoría de las disposiciones se votan por mayoría simple. Esto quiere decir que en la negociación y en las mañas parlamentarias, digamos, tú con 1/6 más 1 de los diputados puedes cambiar muchas cosas. Y eso tiene muy pocos contrapesos. Y eso a mí, yo entiendo que este proyecto constituyente se vio como un momento para habilitar el poder más que para limitarlo. Yo estoy de acuerdo en que la Constitución tiene que habilitar el poder, pero también tiene que limitarlo. Yo creo que esta segunda dimensión se perdió completamente de vista, digamos. Y esto hay que pensarlo de un modo muy simple, ¿no? Imagínate tú que tu peor enemigo tiene mayoría simple en la Cámara de Diputados. ¿No te gustaría vivir en un país así? ¿Tú crees que estás protegido en un país así? Y entonces a mí, por ejemplo, no me gusta que haya desaparecido el Senado. No me gusta que la votación, que la Cámara de las Regiones se renueve completamente cada 4 años, porque creo que la renovación parcial por mitades cada 4 años, pero que los senadores duran 8 años, le da estabilidad al sistema. Esto, para decirlo en simple, significa que usted, para hacer reformas profundas, tiene que ganar 2 elecciones, ¿no? No basta con ganar una. Yo creo que es un buen seguro. También creo que en el sistema de justicia hay un problema enorme, digamos, y yo creo que la ciudadanía eso lo ha captado bien, tanto en las justicias paralelas como en este Consejo de Justicia, que también puede provocar una sobrepolitización. Entonces también tengo muchos más reparos, digamos, que cosas que rescatar, aunque hay algunas, ¿no? Pero me parece que un proyecto hecho tan partisanamente, digamos, tan desde un solo lugar, tan poco inclusivo, tan poco convocante, que creo que serviría mucho más de insumo. Por ejemplo, yo creo que una nueva convención tendría que partir trabajando para trabajar con algo, ¿no? El proyecto de Michelle Bachelet, por ejemplo, creo que sería más útil partir como base, no es que ese texto rija, pero para partir discutiendo de algo, creo que ese proyecto sería más útil que el proyecto que propuso la convención, en caso de ganar el rechazo, por supuesto. Por supuesto, obviamente. ¿Y qué pasa con porque hay quienes sostienen que una de las ventajas o de las grandes, digamos, novedades del proyecto es haber incorporado debates que son contemporáneos, que la Constitución anterior no incorporaba, por una cosa no existían esos debates, y que por lo tanto es una Constitución que se proyectaría hacia el futuro y aborda, por ejemplo, temas de paridad, temas de medio ambiente, digamos, temas que van a ser de alguna manera discusiones futuras y que prepararía la institucionalidad o el país
para abordarlos. ¿Qué les parece eso? Yo soy, o sea, en fin, yo creo que hay temas que efectivamente están y que no podían estar antes porque no estaban presentes, y me parece bien en principio, pero tengo a estas alturas, después de casi 3 años de discusión, porque esto partió hace casi 3 años, digamos. Sí, que no se nos olvide, exactamente. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. 3 años, yo creo que hemos cometido un error inevitable por el proceso, que es sobreconstitucionalizar todas nuestras discusiones. O sea, pensar que las cosas importantes tienen que estar sí o sí en la Constitución y que nuestros problemas son fundamentalmente constitucionales. Algunos de los principios que menciona, por ejemplo, la protección del medio ambiente, evidentemente tienen que estar en la Constitución, porque tienen que estar como principios orientadores. Pero no todos, esto es lo que quiero decir, no todos nuestros problemas son constitucionales. Y yo creo que nos va a costar un buen tiempo sacarnos esta idea de la cabeza, ¿no? Porque la discusión nos ha llevado mucho hacia allá, ¿no? A pensar que todos nuestros problemas son constitucionales. Yo soy cada vez más escéptico de esa idea y creo que nos va a salir cada vez más caro haber estado concentrados u obsesionados 3 años con esa idea, de que todos los problemas son constitucionales. Porque las urgencias sociales que se manifestaron hace 3 años, la verdad es que siguen ahí igual o peor, digamos. Y no tenemos para cuándo avanzar en resolverlas, ¿no? Doy un solo ejemplo, que es el clásico en todo caso, no digo nada muy original, ¿no? No hay acuerdo para la reforma de pensiones. Y todos sabemos hace 15 o 20 años que hay que cotizar más. Y estamos condenando a las generaciones que hoy día están trabajando a malas pensiones porque el sistema político no se pone de acuerdo. Eso no es un problema constitucional o no es estrictamente constitucional. Eso tú lo has sostenido muchísimo también, ¿no es cierto? Que es la constitucionalización del problema, del conflicto, ¿verdad? Porque yo creo que hay una cosa muy artificial en todo esto, y en eso yo coincido plenamente con Daniel. En la salida que se encuentra, que se impone más bien, en el momento del estallido social, lo que hubo por parte de un sector de la sociedad, a mi juicio minoritario, fue la necesidad de convencer a la mayoría de que el conjunto de los problemas que arrastra la sociedad chilena desde hace mucho tiempo, problemas sociales entre ellos, y de los problemas que se habían hecho evidentes y patentes en el estallido social, ese conjunto de problemas pasaban por una constitución. Es decir, el problema fundamental que articulaba, que le daba sentido a ese conjunto de problemas era la Constitución, y que por lo tanto el conjunto de soluciones a esos problemas era una nueva Constitución. Y yo creo que eso, y en eso, por eso te digo, coincido plenamente con lo que plantea Daniel, creo que nos metimos en un laberinto del que va a ser muy difícil salir, no solo porque esto, ya sea que gane el apruebo o que gane el rechazo, va a requerir todavía mucho tiempo, sino porque es una manera de concebir a la sociedad y de concebir los problemas que enfrenta la sociedad y que emergen en la sociedad en función de distintas circunstancias que está muy arraigado en un sector del país y que por lo tanto va a ser muy difícil de desmontar políticamente al final. Y si pensamos esto, intentemos como ampliar el círculo, ¿verdad? Y entender que lo que estamos viendo también se enmarca en un contexto epocal, ¿verdad? O sea, esto es un fenómeno que se puede entender también o se puede leer desde coordenadas que son distintas. Entonces, si pensamos en cuidar la democracia, por ejemplo, si pensamos en los riesgos que la democracia tiene y que hoy día es un debate mundial de cuáles son los riesgos de la democracia, ¿cómo cuidamos la democracia? Si uno pudiera pensar y entender a partir de esto, justamente que la democracia lo que tiene que buscar es llevar el disenso a un nivel tolerable, ¿verdad? No el consenso, no el acuerdo del 100%. Entonces, ¿qué elementos creen ustedes que estos nuevos jugadores, sean convencionales, sean, digamos, independientes, vengan de fuera, qué características deberían tener en orden a cuidar la democracia? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué acciones en orden justamente a ir recuperando estas estructuras perdidas que han hecho que de alguna manera se desbande, ¿no es cierto? El agua corra, digamos, por causas que no son los adecuados. Sí, en una pregunta anterior tú decías una pregunta, y la pregunta del millón, por cierto, que es cómo integramos en un eventual nuevo proceso a aquellos que se integraron en este proceso, que eventualmente se pueden sentir excluidos en un nuevo proceso, ¿no? Y eso tiene que ver con algo, es como la gran pregunta de la democracia representativa contemporánea, ¿no? Exacto. ¿En qué medida el sistema tradicional en el que Occidente vive hace siglos, digamos, sigue siendo el sistema que mejor canaliza y procesa, digamos, los anhelos, los malestares y los problemas sociales, ¿no? Es una pregunta así como, en teoría política, en ciencia política, una pregunta muy gorda y que realmente es como bien global, ¿eh? Si tú uno abre los diarios de cualquier lugar del mundo, estos problemas es el debate actual, son absolutamente, parecidos, digamos. Totalmente. Entonces tenemos un problema doble, creo yo, que es de doble responsabilidad. Uno es que
por decirlo así, los actores sociales o lo que se suele llamar movimientos sociales ciudadanos tienen que entender que sus causas son legítimas, pero tienen que entrar en diálogo con otras, y eso se hace a través de la política, ¿no? Uno de los grandes problemas de la convención fue que había mucha causa aislada, con poca integración en un proyecto político más amplio, ¿no? Y esto fue lo que se reflejó en la lista de independientes que ya hemos comentado, ¿no? Y es indispensable a la hora de articular a la sociedad toda, incorporar la causa que uno tiene, que puede ser muy legítima y que muchas veces lo es, de hecho, en una visión, en una perspectiva más amplia, ¿no? Una causa aislada, la verdad es que políticamente funciona poco. Pero curiosamente los más jóvenes hoy día se sienten muy tentados de adherir a causas más que a proyectos políticos, ¿no? Y por otro lado, los partidos políticos tienen que ser muy capaces, porque nuestra crisis también tiene que ver con eso, tienen que dejar el anquilosamiento, digamos, y ser mucho más proactivos en tratar de captar, percibir, procesar, representar mejor a la sociedad. Digamos, en esto también teníamos un problema, si no llegamos aquí por nada, ¿no? Y ahí había un problema. Entonces, son los dos polos, por decirlo así, que tienen que hacer un esfuerzo por acercarse, porque ninguno de los dos por sí solo nos lleva a buen puerto, ¿no? Los movimientos sociales por sí solos, sin proyección política, llevan a un collage identitario del que no sale nada bueno, una cosa un poco anárquica, digamos, y cuando los partidos políticos no están representando bien lo que pasa en la sociedad, bueno, se generan estas distancias brutales que terminan en las crisis como en la que terminan. Oye, Max, y otra crítica, digamos, que se ha hecho, es que si bien hay un acuerdo transversal en el que la consagración de los derechos sociales es el gran avance y que además está en sintonía justamente con lo que la ciudadanía requería al momento del estallido social, ¿verdad? O sea, eso... Pero hay quienes sostienen que esto es más bien declarativo, ¿verdad? Y que la Constitución no tiene una gobernanza administrativa, política y económica que pueda en definitiva garantizar. Y que eso lo que produciría a la larga sería una enorme frustración que en definitiva podría traernos como un eterno retorno, digamos, a una nueva crisis o a un nuevo proceso, digamos, de demanda muy fuerte ciudadana. ¿Cómo ves tú esa relación entre la política y la economía? Porque hay quienes sostienen que dicen, mira, los derechos sociales no se trata, ¿no es cierto?, de dinero, sino se trata más bien de una convicción o de una manera de entender el Estado. ¿Cómo te parece a ti que conversan esos dos elementos que son tan importantes para un país, el desarrollo, la economía, y al mismo tiempo la política o ciertos modelos, digamos, de Estado, de ciudad o de sociedad que parecen ser hoy día los que caminamos? Yo creo que esa es otra pregunta del millón también, porque creo que efectivamente el problema que la sociedad chilena finalmente no ha podido asumir realmente es que venimos transitando por un ciclo de deterioro económico desde mucho antes del estallido social. Si tú miras el crecimiento económico en Chile desde el año 90 a la fecha, es un resbalín en caída libre. O sea, en el gobierno de Elwin crecimos sobre el 7, en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle sobre el 5, en el gobierno de Lagos sobre el 4, en el primer gobierno de Bachelet sobre el 3, en el primer gobierno de Sebastián Piñera volvimos a crecer sobre el 4, entre otras cosas por la reconstrucción del terremoto, pero en el segundo gobierno de Michelle Bachelet el país creció apenas en promedio un 1,7. Entonces, el problema que tiene la sociedad chilena es que aspira cada vez a más cosas siendo cada vez más pobre. Y buena parte de lo que nos está pasando hoy día tiene que ver precisamente con que no somos capaces de entender que las decisiones que estamos tomando en materia de diseño institucional y en materia de políticas públicas, muchas de ellas, lo que hacen es más bien tender a empobrecernos cada vez más y no a generar las condiciones para que se satisfagan las expectativas que la gente tiene. O sea, te voy a dar un ejemplo del día. En una sociedad donde en la última década la productividad solo ha bajado y donde el crecimiento de tendencia es cada vez menor, resulta que ahora vamos a bajar la jornada laboral a 40 horas. Entonces, la gente quiere trabajar menos cuando produce cada vez menos y cuando crecemos cada vez menos. Entonces, es un problema que yo creo que la sociedad chilena, al menos la mayoría de la sociedad chilena, no asume como un problema sustantivo de fondo y que es algo que, en mi opinión, va a tener un estrellón contra el muro de la realidad muy duro ahora. Estamos en una crisis económica que está recién comenzando. Este segundo semestre va a ser un segundo semestre muy duro en que vamos a entrar en recesión y el próximo año vamos a estar todo el año en recesión, con niveles de inflación anormalmente altos, con niveles de tasas de interés anormalmente altos y con la gente perdiendo poder adquisitivo todas las semanas. Entonces, yo creo que la gente todavía no logra entender y el mundo político no ha tenido la capacidad de explicarle a la gente que las decisiones políticas
las decisiones institucionales que se toman, las decisiones que se toman en materia de políticas públicas, afectan las posibilidades de vivir mejor o de vivir peor. Y yo creo que ese va a ser un desafío muy grande para lo que viene, porque el mundo en el que estamos viviendo hoy día es un mundo que es efectivamente mucho más pobre que antes de la pandemia y lo va a ser por un buen tiempo. Los estados son cada vez más pobres. Yo creo que eso es parte de la crisis de la democracia también, la crisis de los estados de bienestar, la crisis de esta idea de que el Estado se las arregla finalmente para generar los recursos que permiten resolver problemas y demandas sociales. Los estados, y con eso retomo con la pregunta anterior, la crisis de la democracia es la crisis de los estados modernos en medio de un proceso de globalización donde los estados solo han perdido poder y solo han perdido recursos. Y de esta crisis van a salir los estados a nivel global, todos mucho más pobres, más endeudados, con más déficit fiscal y más deuda pública de la que tenían antes de la crisis, y con gente más pobre. Entonces, mientras no entendamos de dónde se genera la riqueza finalmente, cómo se genera la riqueza y cuáles son las condiciones que se requieren para generar riqueza, que es lo único que se puede distribuir finalmente, bueno, mientras esa discusión no se dé, y yo creo que esa discusión lamentablemente ha sido una de las grandes ausentes en este proceso constituyente. ¿Por qué? Porque si tú miras la Constitución que acaba de terminar de redactarse, parte de la base de que el gran problema de la sociedad es cómo se distribuye y no cómo se genera riqueza. Y yo creo que las sociedades que creen que los problemas pasan básicamente por el problema de la distribución y no entienden que el problema fundamental es la creación de riqueza antes de empezar a distribuir, antes de discutir cómo distribuir, están condenados a ser sociedades con mucho conflicto social, con crisis políticas y en una de esas sociedades que terminan siendo estados fallidos, como le ha pasado a muchos países de América Latina. Agrego muy brevemente esa pregunta, otro punto ciego que tenemos, estoy de acuerdo con lo que dice Max en términos generales, pero un segundo punto ciego que tenemos es el Estado chileno en particular, así como estructura burocrática, ¿no? Esperamos que el Estado satisfaga muchas demandas sociales, que se haga cargo de muchas cosas, lo que puede ser legítimo, no me quiero meter en la discusión ideológica doctrinaria, ¿no? Sino una cosa previa. ¿Está habilitado, el instrumento estatal chileno para hacer todo eso? Que es un instrumento que no es capaz de proveer seguridad en muchas partes de Chile, que no es capaz de proteger las fronteras de la nación, o sea, que tiene problemas así como muy elementales, ¿no? Entonces, quien no puede lo menos tampoco puede lo más. Entonces tenemos un desafío enorme, que es otro desafío que la clase política nunca ha querido asumir porque tiene costo y tiene costos políticos elevados, pese a que en esto hay consenso técnico muy transversal. La vieja, esto es una lata hablaría de esto a esta altura, pero la vieja reforma del Estado, la modernización del Estado, de que tenemos un Estado que no cumple bien con sus funciones. Y esto no se trata de que sea demasiado ineficiente, o que la plata pública siempre se gaste mal. No, no es el discurso, es que hay que actualizar el Estado para estas enormes demandas sociales que tenemos, y el Estado chileno apenas cumple con lo elemental, ¿no? Hay lugares donde el Estado no puede entrar hoy día, digamos, porque no tiene medios para ir a ciertas localidades. Sí, pero esperamos que el Estado resuelva todos nuestros problemas. Hay una contradicción ahí que enorme, y que en la convención, yo entiendo, por lo que yo seguí, hubo escasa o nula discusión sobre esto. En el programa de gobierno de Gabriel Boric había muy poco o virtualmente nada sobre esto. Entonces es muy raro que quienes creen en el Estado como el gran instrumento transformador no se hagan la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa en concreto con el Estado chileno para hacer todo esto? ¿No? Que sería como una pregunta previa, ¿no? Para poder cumplir con toda esta expectativa, bueno, este instrumento habría que modernizarlo bastante, creo yo. Claro, es que quizás están pensando en reformas que no son situadas, ¿verdad? Que no están situadas en el contexto chileno. Para terminar, una última pregunta antes de entrar a las preguntas del público. Si efectivamente aparece una nueva contradicción, ¿verdad? Aparece un Estado que no está preparado para cumplir, pero al mismo tiempo, una de las críticas que se le ha hecho al proyecto constitucional es que margina la acción de los particulares, ¿verdad? O sea, que limita la acción de los particulares. Entonces, a juicio de ustedes, para ir como cerrando, ¿cuál sería el rol que los particulares tienen que cumplir en una democracia, pero situado en este país, donde hubo un cuestionamiento hace 3 años atrás muy grande, ¿no es cierto?, de los abusos, de los empresarios, de una redistribución, muy desigual, ¿no es cierto?, de la riqueza? Entonces, ¿cómo uno podría pensar en armonizar justamente esa necesidad del Estado de llegar a todos los lugares con sus dificultades, pero al mismo tiempo estas nuevas demandas del vivir mejor? Porque hoy día hay una generación que demanda y que piensa
¿no es cierto?, o que busca una manera a lo mejor distinta de enfrentarse, ¿no es cierto?, a los desafíos o de lo que nosotros entendemos vivir mejor o vivir peor. Entonces, ¿cuál es el rol que los particulares deberían tener? Y los particulares, pienso, particulares sociedad civil, los particulares en sí mismos, la empresa, o sea, todos aquellos, digamos, grupos que participan justamente de esta generación o que son parte, digamos, del sistema de un Estado, de una sociedad o de una nación. A ver, yo creo que aquí hay un debate cultural finalmente, que en la sociedad chilena se ha dado, o más bien hay una lógica que se ha impuesto, que nos ha hecho mucho daño como sociedad, a mi juicio. La idea de que somos una sociedad de derechos y no una sociedad de deberes y de obligaciones y de responsabilidades, por ejemplo. Creo que ese es un gran problema que arrastra a la sociedad chilena desde hace bastante tiempo. Si tú miras la propuesta constitucional, y yo hice ese ejercicio, no hay un solo deber asociado a la ciudadanía, a la gente. Todos los deberes que plantea la Constitución que se va a votar ahora son deberes del Estado. La ciudadanía solo tiene derechos. Entonces creo que hay un problema que tiene que ver efectivamente con cómo se perciben los ciudadanos frente al Estado, frente a las instituciones. Yo creo, sin duda, que hemos tenido un problema muy serio en Chile con el sector privado. Yo creo que el gran dilema que vive el sector privado hoy día tiene que ver con no haber sabido reaccionar a tiempo frente a los abusos empresariales. Los casos de colusión generaron un deterioro de credibilidad, de confianza, de legitimidad muy fuerte, y el sector empresarial no estuvo a la altura para responder a eso. El sector privado debió haber sido el primero en salir no solo a cuestionar los abusos, sino que a exigir que fueran sancionados, y si la ley no los sancionaba como debían, a exigir que se cambiaran las leyes para que tuvieran una sanción realmente ejemplarizadora. Pero creo que además hay un problema con el sector privado que es todavía más profundo. La gente tiene la sensación, la gente no entiende que el 99.9% de los empresarios en Chile es mucho más parecido al verdulero de la esquina y al panadero de la esquina que al grupo Luxich o al grupo Mate. Y mientras la gente no entienda eso, que el 99.9% de los empresarios se parecen mucho más al verdulero de la esquina que a los grupos grandes, y que además se pasa la idea de que los grupos siempre están abusando, cosa que tampoco es real, tenemos un problema cultural con el emprendimiento muy grande. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando el Bombo Fica se sube a la Quinta Vergara y nombra la palabra emprendedor, la Quinta Vergara se viene abajo en pifias. O sea, hay una cultura antiemprendimiento y una cultura antiempresarial, antiinnovación muy fuerte en la sociedad chilena. Y yo creo que mientras eso siga existiendo, vamos a tener un problema que tiene que ver finalmente con esta lógica que se impone de que, bueno, es el Estado el que corrige, es el Estado el que arregla los problemas, es el Estado el que soluciona, es el Estado el que debe tener los recursos, es el Estado el que mejor administra esos recursos. Yo creo que eso es parte del problema que tiene que ver, como te digo, con una matriz cultural. ¿Y esa matriz cultural puede cambiar, Daniel? Bueno, de hecho cambió. Mientras escuchaba a Max, pensaba que cuando yo era niño, los empresarios bailaban en la Teletón y tenían un capital social, cultural, no sé cómo llamarlo, los sociólogos tendrán algún término, digamos, monumental. O sea, ser empresario, emprender, dar empleo, era una retórica que en los 90 rentaba mucho, digamos, y era real, estaba como asentada en cierto imaginario social. Y eso cambió en 30 años, no hoy día, digamos, nada de eso es real, digamos, pero pueden ir a YouTube y mirar los videos y esto realmente ocurría, ¿no? Entonces es interesante hacerse la pregunta, ¿por qué se dilapidó todo ese capital? Yo creo que en eso Max tiene razón en esto de que no hay que ser, o sea, hay que tomarse en serio esa pregunta, ¿no? ¿Por qué esto cambió tan rápidamente, tan violentamente en menos de una generación, ¿no? Soy viejo, pero no tanto, entonces esto de verdad cambió en 2 o 3 décadas, ¿no? El año 2011, cuando se demonizó el lucro, bueno, eso fue algo que marcó mucho la discusión. Parte de esta discusión. Exactamente. Marcó mucho la discusión. Entonces, ¿qué es lo que pasó el 2011 con las nuevas generaciones que miraban así? Esto simplemente para decir que hace 20 años era de un modo, hoy día es de otro modo, mañana puede ser de otro, pero para lograr eso hay que tomarse en serio algunos desafíos y que tienen que ver precisamente con la integración de la empresa en la sociedad, en los círculos, en los circuitos de la sociedad civil, y en entender que, por decirlo así, ninguna empresa está ajena a las dinámicas sociales, tiene que hacerse cargo de ellas, tiene que hacerse cargo de las tensiones que se producen también, tiene que hacerse cargo de la, digo parcialmente, ¿no?, pero de la vida de las personas que trabajan en esas empresas y de todo lo que ocurre en la sociedad, digamos. Es un desafío grande porque requiere muchas más herramientas de las que la empresa privada en Chile estuvo acostumbrada a tener probablemente durante mucho tiempo, ¿no?
mucha herramienta sociológica, mucha herramienta de ciencia política, mucha herramienta de comprensión social de lo que está pasando para poder irse adaptando a eso, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad es muy grande, porque si no se hace bien, pasa lo que pasó estos últimos 20 años, ¿no? Que no es solo responsabilidad de eso, pero en parte importante de eso. No habría que preguntarse por qué ese capital que era tan grande a principios de los 90, 20, 25, 30 años después, la verdad es que dejó de existir. Exacto, y yo creo que además ahí tú tocaste un tema, Daniel, que es como para otro BTG de Talks, pero que tiene que ver con integrar miradas distintas, ¿no es cierto? Es necesario no solo la empresa, sino que la política, mirar o comenzar a mirar los problemas o los desafíos sociales no de forma monolítica, sino que de forma amplia y multicanal, digamos. Vamos a dedicar estos últimos minutos a las preguntas del público. Hay algunos temas que ya hemos revisado, pero creo que es importante a lo mejor volver sobre ellos. Y uno de los temas que ha causado, digamos, más revuelo quizá en las conversaciones de todos los días, pero también en la prensa, tiene que ver con la plurinacionalidad. Y ahí aparece no solamente el tema que hemos tocado, sino que la pregunta es, ¿por qué ese tema se ha vuelto tan relevante? O sea, ¿en qué momento el tema de la plurinacionalidad emerge como una de las prioridades o de las líneas definitorias de la Constitución, del proyecto constitucional, o al revés? La pregunta es, si no era, ¿por qué está ahí? O sea, puede ser de ida o de vuelta, digamos, ¿era y por qué está o no era y por qué está? Sí, yo creo que esto está en la configuración del dispositivo, ¿no? Cuando tú pones en una convención que tiene que llegar a sus acuerdos por 2/3, le pones un 12%, debe andar por ahí, digamos, de escaños reservados a pueblos originarios, tú generas un incentivo total, porque todos necesitan esos votos, ¿no? Son votos que son imprescindibles, porque 2/3, insisto, es muy exigente. Y por tanto, en la manera en que se diseñaron los escaños reservados, a mi juicio eso quedó un poco instalado de partida virtualmente, ¿no? Y como lo mostró una encuesta del CEP que apareció hace poco, eso no era una reivindicación específica o mayoritaria entre los pueblos originarios, y sobre todo creó temor en la población. O sea, no sé si temor, pero creó escepticismo, ¿no? Que esto de que somos varias naciones, ¿hay alguna reflexión ahí en torno a lo que es una nación? Por ejemplo, yo nunca vi eso, ¿no? Si vamos a emplear este concepto, que es un concepto filosóficamente más o menos pesado, bueno, una reflexión, ¿qué entiende por nación? La pertenencia étnica, la autoidentificación, qué tan esencialista es esto jurídico, sobre eso la verdad es que hubo muy poco. Y por tanto generó este escepticismo. Escuchaba a un experto en encuesta el otro día decir que cuando se invirtieron las curvas, que fue a fines de marzo, principios de abril, fue precisamente cuando se votó, entre otros temas, la plurinacionalidad, ¿no? Y es bien interesante mirarlo, ¿no? Porque ahí la convención estaba tan segura de que el plebiscito de salida era un trámite, que no se hizo la pregunta de si era ese el mejor concepto, no había que explicarlo mejor, qué temores podía despertar, y un largo etcétera, ¿no? Entonces ahí hubo un problema, sin duda. ¿Y puedo agregar Sí, algo? por supuesto. Y a ver, yo creo que hay un problema en que finalmente la plurinacionalidad para un sector muy importante de la gente ha sido visto como un factor de división, un factor de distorsión del principio de la igualdad ante la ley, entre otras cosas con los sistemas de justicia. Entonces yo creo que el mayor rechazo, esta distancia, este escepticismo que ha generado la plurinacionalidad tiene que ver con eso, tiene que ver con que de algún modo se ha perdido una sensación, un principio o una aspiración a la igualdad frente a un reconocimiento de ciertos privilegios que estarían finalmente consagrados en la propia ley, en la propia Constitución. Ahora, yo quiero ir a una cuestión un poco más de fondo, muy breve. Estas son cosas que tienen que ver con esto que hoy día se llama la política identitaria, que responde a una cuestión, en mi opinión personal, muy de fondo, que es el fracaso de los proyectos socialistas y el fracaso de los proyectos alternativos a la sociedad capitalista y más aún hoy día a la globalización del capitalismo. La izquierda se definió a sí misma desde la publicación del Manifiesto Comunista, el año 1848, como un sector que tenía la convicción de que era posible construir una sociedad alternativa a la sociedad capitalista. Y después de 150 años, ese proyecto hoy día no existe en el mundo. Es un proyecto que no, salvo casos de museo, digamos, como el de Cuba, el de Corea del Norte, no existe en el mundo. Entonces, la izquierda lo que ha hecho es básicamente irse moviendo hacia esta lógica de la defensa de las identidades. Como no puede cambiar el capitalismo global, defiende ciertas lógicas identitarias y a ciertos grupos que son grupos que han estado subyugados, oprimidos, etc. Entonces, de ahí viene este matrimonio
por conveniencia en el caso de la izquierda, obviamente, entre los grupos indígenas, los grupos que tienen que ver con pueblos originarios y esta convicción de que, dado que lo que hoy día se defienden son identidades y no la lógica de una transformación global de la sociedad, finalmente en Chile terminó en esta experiencia y en este experimento que es el proceso constituyente, generando una complicidad muy fuerte entre los pueblos originarios y la izquierda más radical, que no, es una cosa que yo creo que la gente también en algún momento debiera preguntarse. ¿Por qué los pueblos originarios terminaron alineados con el Partido Comunista y con el Frente Amplio en prácticamente todas las votaciones? Porque podrían haber terminado eventualmente alineados para otro sector. No, pues eso tiene que ver finalmente también con esta lógica identitaria que ha sido una cosa muy defendida y desarrollada desde el mundo de la izquierda. Perfecto. Y para ir cerrando, porque ya estamos totalmente en el límite, pero llega una pregunta que me parece que es muy interesante y que tiene mucha relación con lo que estaban diciendo. Porque aquí hay un grupo de gente joven, ¿no es cierto?, que de alguna manera tiene o marca, o puede marcar el resultado, pero sobre todo tenemos un gobierno que también ha marcado una diferencia generacional muy importante. Y una de las cosas que se ha planteado en el fondo es que más que existir un proyecto político, lo que existiría es un proyecto cultural. Son ciertas ideas, ¿no es cierto?, que ellos aspiran a, digo ellos, en general la generación, digamos. ¿Qué rol cumplirían hoy día los jóvenes en este proceso constituyente? ¿Pueden mover o no mover la elección? ¿Sus banderas son en definitiva las que están en juego? O sea, ¿qué rol cumplirían en la elección concreta, pero también hacia adelante, esta diferencia generacional o este posicionarse como somos los que miramos distinto? Sí, yo creo que tiene que ver con algo que mencioné al pasar antes. Yo estoy de acuerdo con esa tesis, ¿eh? El Frente Amplio en particular yo creo que no tiene proyecto político específico, tiene como una reivindicación cultural, generacional, estética, moral, a veces hemos visto afirmaciones en ese sentido también, pero se ve tironía entre dos proyectos, ¿no? Que el proyecto, vamos a decirlo así, socialdemócrata más o menos avanzado que tiene el Partido Socialista, por decirlo así, y el proyecto del Partido Comunista que, en fin, todos sabemos, el PC, digamos, ha existido hace muchos años y sabemos lo que piensa el PC, que es mucho más radical y está mucho más cerca de formas políticas como la argentina o directamente como la venezolana, ¿no? Y eso no es ningún misterio. Entonces, yo creo que el Frente Amplio efectivamente no tiene ese proyecto. Entonces, para conectar con lo que decía antes, esta generación más joven que tiene ideas, tiene ideales también nobles, yo creo que eso es algo que hay que rescatar, ¿no? Yo soy muy crítico por muchos motivos, pero tiene ideales elevados y eso es algo que está muy bien, digamos. Tiene que traducir ese proyecto cultural en un proyecto político. Pero para eso, esta es mi duda o mi pregunta, tiene que creer en la política. Y tiene que creer en la política no como una actividad corrupta, donde uno transa y por tanto se ensucia, sino precisamente como aquella actividad donde yo admito la pluralidad del mundo, por decirlo así, que hay otras personas paradas en otros lugares del mundo que tienen otros intereses y otras convicciones y tenemos que ponernos de acuerdo, nos guste o no, porque vamos a seguir viviendo en este mismo país. Y por tanto, el proyecto cultural que tienen, que es muy nítido en cuanto a proyecto cultural, tiene que transformarse en proyecto político y para eso tiene que aceptar la diversidad y dejar el registro puramente conflictivo o el registro puramente agonal, por decirlo así, ¿no? Y testimonial. Claro. Yo creo que hay una gran paradoja, no sé si en todas las generaciones a nivel universal, global, pero al menos en la generación más joven chilena, yo veo al menos en política una gran paradoja. Esta es una generación que conecta muy bien con temas emergentes como el medio ambiente, el animalismo, la igualdad de géneros, de la diversidad sexual, etcétera, pero que por otro lado está anclada en una mirada de la política y de los cambios sociales que no tienen nada que ver con el mundo globalizado de hoy día. Es más bien una visión sesentera, propia del mundo de la Guerra Fría, con lógicas propias de la Guerra Fría, con ídolos y tótem de la Guerra Fría. Entonces, es una cosa bien extraña lo que se da. Yo no sé si es una cuestión universal esa, pero al menos en el caso chileno, esto de ver a una generación nueva que transmite una conexión con temas emergentes de manera muy, muy relevante, pero que también vive como en la nostalgia de un mundo que ya no existe y de un mundo que claramente no va a existir porque si tú miras la dinámica del desarrollo global y civilizatorio, vamos exactamente en la dirección contraria a lo que se plantean en estas ideologías finalmente que están tratando de ser rescatadas. Bueno, Daniel, Max, muchas gracias. Creo que lo que queda muy claro es que los desafíos futuros son múltiples, grandes y vamos a tener que estar aquí quizás de nuevo conversando cuando ya tengamos un resultado en la mano.
Muchas gracias a todos los que nos estaban escuchando y nos encontraremos otra vez en otro BTG Talks. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.